Dios bendiga tu vida, este precioso y maravilloso día. El día de hoy tengo una palabra hermosa, una palabra preciosa, de grande bendición para tu vida. Y bueno, esta hermosa palabra se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo número 1. Y vamos a leer del verso 26 al verso 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, amados, quiero decirles que existe en el mundo mucha confusión actualmente en cuanto al papel de la mujer y la función que tiene la mujer en el matrimonio. Quiero decirles que en la Biblia podemos encontrar algunas preguntas y respuestas también. ¿Por qué creó Dios a Adán y a Eva? ¿Cuál fue el propósito principal de la mujer? Y bueno, hoy vamos a ver precisamente la historia de Eva, esa historia de esa mujer, y vamos a conocer cómo es que nosotros somos una creación bella como mujeres, con una gran capacidad, capacidad para que nosotros podamos influenciar también a los que están en nuestro alrededor. Tenemos la responsabilidad de usar esta influencia para bien y no para mal. Y bueno, ahorita se van a dar cuenta por qué les digo que como mujeres influyentes necesitamos ser lo bastante inteligente, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos influir para bien. Leemos en el capítulo número 1, verso 27, que dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, quiero decirte que Eva, al igual que Adán, también fue creada perfecta a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no solamente tiene un cuerpo y un alma, sino también tiene un espíritu. Y el espíritu es precisamente la parte nuestra que puede llegar a conocer a Dios y tener comunión con Él. Quiero decirte que Adán y Eva eran seres inteligentes, capaces de pensar y de razonar, tenían emociones y eran capaces de sentir y de amar también. Tenían voluntad propia, eran capaces de elegir ellos. Y bueno, también quiero decirte que Eva entendía que ella había sido creada para glorificar a Dios, para amarle y para tener comunión con Él, y que juntamente con su marido debían de multiplicarse y llenar la tierra, porque ese era el mandato de Dios. Quiero decirte que los dos entendían qué era lo que debían de sojuzgar y enseñorear. Y bueno, ¿qué quiere decir reinar y tener autoridad sobre la tierra? Es importante que nosotros estemos conscientes. Ellos debían de entender qué era lo que debían de hacer, qué era lo que el Señor les estaba diciendo con sojuzgar y enseñorear. Tenían que reinar y tenían que tener autoridad también sobre la tierra, nos dice el capítulo 1 de Génesis en el verso 28. Quiero decirte que en los capítulos 1 y 2 de Génesis el hombre y la mujer vivían en armonía perfecta, el uno con el otro. Era una armonía hermosa y hermoso, mucho más hermoso todavía porque los dos tenían armonía con Dios. Pero quiero decirte cuál era o cuál es la función, cuál era esa función de esa primer mujer, esa ayuda idónea que el Señor le había regalado precisamente
a este varón, Adán. Y bueno, y el capítulo número 1 de Génesis nos relata precisamente la creación, mientras que el capítulo número 2 entra más en detalle sobre la formación del varón y de la mujer. Quiero decirte que después que el Señor formó a Adán del polvo de la tierra, encontramos en la Biblia que dice el capítulo 2 de Génesis 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Varones, dice el Señor, una ayuda idónea, no muchas ayudas idóneas. Así que Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño y solamente creó una mujer. Solo una costilla le quitó, no le quitó muchas costillas. Dice, y creó Dios y creó a la mujer de una de sus costillas. Eva fue creada para ser esa ayuda idónea, una compañera, una amiga para este varón. No formó a la mujer de la cabeza, algo que debe de tener consciente también el varón, que Dios no la formó de una parte de la cabeza, para que ella no fuera una mujer dominante. Escuchen, mujeres, no la formó de los pies para que él la pisoteara, sino la formó de una costilla para que ella fuera esa compañera que estuviera a su lado. Quiero decirte que a pesar de que esta mujer fue creada después del hombre, eso no quiere decir que ella fuera una segunda opción, una solución a última hora. Quiero decirte que ella formaba parte del plan original también, de la misma manera que lo hacía Adán. La mujer, quiero decirte que no es completa sin el varón, ni el varón tampoco es completo sin una mujer. Los dos son iguales en cuanto a valor. Pero también es necesario que sepamos que cada uno con funciones diferentes. Es importante que lo entendamos, mujeres, que lo entiendan varones. Quiero decirte que dentro del funcionamiento del matrimonio, el hombre ha sido destinado para ser cabeza. Mujeres, escuchen, el hombre ha sido destinado para ser cabeza y así garantizar el orden familiar. Nunca olvidemos que Dios es un Dios de orden. Bueno, y se ha escrito que cientos de libros, yo no sé si los has leído, pero hablan de un secreto para la felicidad matrimonial. Pero quiero hablarte de Génesis 2 y quiero decirte que tenemos ahí en pocas palabras 4 principios dinámicos de los cuales hoy quiero compartir contigo. Dice Génesis 2, 24 al 25, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En estos 2 versículos quiero que te des cuenta que encontramos 4 principios dinámicos que garantizan la felicidad del hombre y de la mujer. Pero también quiero decirte que muchos de los conflictos familiares tienen una raíz en que hemos quebrantado uno o más de estos principios bíblicos. Quiero decirte que aunque Dios nos los dio hace miles de años, siguen siendo actuales, siguen siendo vigentes. Y bueno, precisamente el versículo 24 nos habla también precisamente de lo mismo. Salen de la boca de Adán, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y quiero decirte que analices esto. Se repiten 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces son las palabras de Jesús en Mateo 19:5 y en Marcos 10, versos 7 y 8. Y una vez fueron las palabras del apóstol Pablo, que lo vemos en Efesios 5:31. Una vez esta afirmación fue declarada antes de la caída del pecado y 3 veces después de que entró el pecado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquí tenemos el plan matrimonial de Dios para el hombre en su estado perfecto y también en un mundo de pecado, ¿por qué no decirlo? Y bueno, quiero que veamos esos 4 principios sencillos, pero muy, muy poderosos. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. Tiene que haber una separación. Suegras, escuchen esto.
el hombre dejará a su padre y a su madre, porque hay madres aún posesivas que aún no han soltado al hijo, no han soltado a la hija. No puedes violar ese principio bíblico, suegra. Escucha lo que dice la palabra del Señor. El hombre dejará a su padre y a su madre. Esposos, córtense el cordón umbilical. Dice, se unirá a su mujer. Tiene que haber permanencia. ¿Por qué la separación? ¿Por qué los divorcios? Si la palabra de Dios dice, se unirá a su mujer, no se unirá a muchas mujeres. Porque dice, y serán una sola carne. Nosotros hemos compartido esta palabra en alguna ocasión del problema tan grande cuando un hombre se une a muchas mujeres o una mujer a muchos varones. Porque dice, y serán una sola carne. El cuarto dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir con esto? Que la intimidad no es una vergüenza. La esposa tiene que entender que su cuerpo no le pertenece. El esposo tiene potestad sobre ese cuerpo. El esposo tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer, pero eso se tiene que platicar, tiene que ser ambos, tiene que ser de mutuo acuerdo. Quiero decirles que cuando decide la esposa meterse en ayuno y oración y quiere estar únicamente con Jesucristo, tiene que apartarse 1 o 2 días, depende de los días que quiere estar en comunión con el Señor, solamente de esa manera. Bueno, pero ahora quiero hablarte del primer acto de desobediencia y lo vemos precisamente en Génesis 3 y ahí se inicia un cambio radical porque Satanás se presenta en forma de serpiente, el más astuto de todos los animales. Primeramente le hizo a Eva una pregunta con la intención de hacerla dudar de la bondad de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios. Cuando le dijo, ¿con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva también le respondió claramente, dijo, Dios ha dicho que no comamos de él, que no lo toquemos para que no muramos. Pero Satanás era astuto y negó lo que había dicho Dios. Todo lo que Dios había dicho, lo negó. Él le dijo, no moriréis. Y esta es la primer mentira registrada en la historia. No moriréis, le dijo a Eva. Eva tuvo que tomar una decisión. Dios había dicho, ciertamente moriréis. Y ahora Satanás le dice, no moriréis. Ella tenía que escoger a quién creer. ¿Le creía a Dios o le creía a Satanás? Amados, nosotros tenemos que tomar esa misma decisión todos los días. Conocemos la bendita palabra del Señor. El Señor nos dejó sus estatutos. Pero muchas veces el enemigo también aún actualmente bombardea y te dice no pasa nada. Y bueno, llega el momento en que se toma la decisión carnal y bueno, le llegamos a fallar a Dios. Quiero decirte que Eva entonces vio el fruto, que el árbol era sabroso, se veía bonito para comer, agradable a la vista. Lo vio que era codiciable y bueno, máximo para alcanzar la sabiduría, como le había dicho la serpiente. Y tomó de ese fruto y lo comió. Y Eva optó por creerle a Satanás. Ella fue engañada. Y siendo astuto, Satanás no usó ese mismo plan con Adán. Él no habló directamente con Adán, sino que dependió de Eva para que ella hiciera que Adán desobedeciera a Dios. Quiero decirte que cuando Eva le ofreció el fruto a Adán tenía que tomar una decisión, porque él bien sabía lo que Dios había dicho. Él no fue engañado. Él no fue engañado por lo que Eva le presentó. Él sabía perfectamente, porque el Señor les había dicho a los dos que podían comer de todo menos de ese fruto. Sin embargo, él
tomó su decisión, porque Eva le ofreció la fruta. Pero él tomó la decisión y tomó el fruto prohibido. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Que este relato demuestra esta historia de la Biblia. Nos muestra claramente que una de las cualidades especiales de una mujer, la verdad, puede ser usada para bien y también para mal. El poder de influir. No hay una explicación adecuada para la naturaleza influyente de la mujer, pero amados, amadas, es una realidad. Y bueno, así como está el pecado, también el pecado tiene sus consecuencias. Él sabía perfectamente que no debía de hacerlo. ¿Por qué él no le dijo a Eva, no lo podemos comer? Bueno, amados, quiero decirles que el pecado tuvo sus consecuencias en ese tiempo y las sigue teniendo actualmente. Primeramente viene la muerte espiritual. Cuando nosotros damos entrada al pecado, nosotros nos damos cuenta de lo que sucedió con Eva. La pareja fue separada de Dios, la fuente de vida. Estaban separados. ¿Por qué? Si había una comunión con Dios, podían hablar con Dios, podían ver a Dios, eso se rompió. La amistad que había entre ellos disfrutando a su Creador, ahora se había roto. Bueno, ellos experimentaron por primera vez la vergüenza, la culpabilidad y también el temor. Después de eso vino la maldición, la consecuencia del pecado, amados. Primero, muerte espiritual. Segundo, la maldición. Dios maldijo a Satanás y a la tierra, pero a Eva y a Adán solo los castigó, el amor de Dios tan grande. Dios deseaba restaurarlos en un futuro más adelante. Pero bueno, el pecado tiene sus consecuencias. La víbora sería maldita entre todos los animales creados. Dios dijo a la serpiente que su cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer. Gloria a Dios. Y vemos que esta maldición era simbólica, porque estaba señalando el tiempo futuro de la derrota de Satanás. Aleluya. La mujer tendría que dar a luz, pero ahora los hijos vendrían con sufrimiento y con dolor. Y bueno, Dios hizo hincapié en que Adán gobernaría sobre ella. La tierra produciría espinas por su causa y tendría que suplir sus necesidades con el sudor de su frente. Por su pecado, ellos entendieron que tenían que salir del huerto, fuera del paraíso, y la puerta se cerró. Pero Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, tenía una promesa de restauración. Aquel día había una esperanza. Dios siempre tiene una palabra de esperanza para nuestras vidas, para ellos y para nosotros. Él siempre ofrece un camino para salir de nuestras situaciones imposibles, porque nosotros vemos la situación imposible, difícil. Imagínense nada más la gran desobediencia de Adán y Eva. Pero aún así, Dios tenía una esperanza. Algo tan hermoso que a mí me pudo agradar, que Dios les hizo sus túnicas con sus propias manos. Le hizo túnicas de pieles para poder cubrir su desnudez. ¡Qué cosa tan hermosa! Me puede enamorar. Cosas tan lindas que Dios hace. A pesar de que le habían fallado, a pesar de la desobediencia, Dios todavía les hizo sus túnicas para que ellos cubrieran su desnudez. Aparte de eso, el Señor les habló claramente de que vendría uno que les traería el alivio permanente de esa tristeza, de esa condición en la que habían quedado.
Y él estaba hablando de una persona que iba a nacer a través de la mujer y que un día aplastaría la cabeza de la serpiente. Qué cosa más hermosa. Eso lo podemos ver en Génesis en el capítulo 3, verso 15. Satanás se había personificado en una serpiente. Y bueno, quiero decirles que esta profecía declaraba que un día Satanás heriría a uno de los descendientes de Eva, y estaba hablando precisamente de Jesús. Pero este hijo a su vez heriría fatalmente a Satanás, y era precisamente en la cruz. Satanás pensó que aplastar a Jesús, él pensó derribarlo, pero cuando Jesús resucitó, él aplastó la cabeza del diablo. Y esa fue la puerta a la presencia de Dios. Ya las puertas estaban abiertas. El velo se partió en dos, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros como mujeres podemos aprender de esta historia de Adán y Eva? Cuando una mujer reconoce el propósito de Dios en su vida, quiero decirte, amada, que eres una mujer realizada. Pero ¿cuál es el propósito principal? Yo quiero decirte que primeramente es conocer a Dios y tener comunicación plena con tu Creador. Él quiere tomar tu vida destruida, fracasada. Él quiere cambiar tu manera de ver las cosas. Él quiere hacerte una nueva criatura. Así lo dice la palabra del Señor en 2 Corintios, en el capítulo 5, 17. Lo que sucedió con Eva nos vino a afectar a nosotros. Indudablemente. Por medio de ella y Adán entró el pecado. Pero, amados, hay una buena noticia. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, amados, el único pecado que nos separa de Dios, ¿cuál es? El único pecado que nos separa de Dios es el no aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador. Tenemos que arrepentirnos y confesar con nuestra boca. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso lo encuentras en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Yo quiero decirte que es lo único que nos aparta del Señor. Eva fue creada para ser una ayuda idónea al hombre, una compañera y una amiga. Cuando nosotros entendemos que no estamos en competencia con los hombres, escuchen mujeres, sino que estamos para ayudar y para ser amigas y compañeras. Cuando nosotros entendemos esto, los conflictos en el matrimonio y los conflictos que hay entre sexos pueden disminuirse. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Si te das cuenta, Eva no honró el liderazgo de su esposo y sufrió las consecuencias. Porque ese espíritu de rebeldía, recuerda lo que vino a ocasionar. El espíritu de rebeldía en Adán y Eva vino a afectar a los hijos y uno de ellos mató a su hermano. Y este mismo espíritu de rebeldía está en el mundo, amados. Hoy en día las familias enteras se están destruyendo. Yo te pido, amado hermano, amada hermana, no permitas que entre a tu corazón. Cierra las puertas. Quiero decirte que Eva juntamente con Adán fueron creados para conquistar su mundo. Dios les había dicho a los dos, no nada más a él, a los dos, al hombre y a la mujer, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y eso lo vemos en Génesis 1:28. La palabra sojuzgad significa conquistar y la palabra señoread significa gobernar. Yo no sé si tú sabes que fuiste creada para gobernar, para dominar en esta vida y no para ser dominada por ni víctima de las circunstancias. Analiza lo que digo.
Adán echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Amado, sucede actualmente. Cuando cometemos un error, tenemos la tendencia de buscar culpables. La primera señal de madurez es el aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones, para que nosotros podamos llegar y decirle al Señor: Señor, perdóname, yo tengo la culpa, yo he pecado, yo hice esto, yo hice lo otro. Y bueno, después acepta el perdón de Dios. No sigas viviendo de culpabilidad. Muchas mujeres todavía actualmente viven con un sentido de culpabilidad y necesitan librarse. Yo no sé si tú has aceptado el perdón de Dios en tu vida. Te has perdonado a ti misma, mujer. Es importante que aprendamos a valorarnos. No fuimos sacadas de la cabeza de Adán para ser más que ellos. No fuimos sacados de esa parte. La mujer tiene que someterse al esposo. Obviamente, no vas a llegar a cometer cosas que están fuera de la ley de Dios. La mujer fue sacada de la costilla para que esté al lado del hombre. Bueno, amadas, amados varones, yo espero que esta palabra te haya servido, que sea de grande bendición a tu vida. Escucha, mujer, valórate y usa esa influencia que tienes como mujer, que tenemos nosotras las mujeres, para hacer el bien. Bueno.